Hola, ¿cómo están, hermanos? Nos toca hoy día el devocional en Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Recordarán que ayer más o menos se estuvo hablando de el sometimiento del pueblo de Dios hacia Dios, ¿cierto? De entender qué Dios tenemos y por lo tanto obedecerlo. Y hoy día pareciera como que el autor Pablo cambia un poco el tema al ponerse a hablar de los obispos, los requisitos que tienen que tener los obispos, en nuestro caso los pastores, para poder gobernar la iglesia. Pero la verdad es que está de la mano con lo anterior, está de la mano con el sometimiento. No solamente del pastor, ahí vamos a detallar un poquito más. Así que vamos a orar y vamos a ver qué es lo que tenemos el día de hoy. Señor, muchas gracias te damos una vez más por este privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos, Señor, a través de estos medios. Pedimos en esta hora, Señor, tu bendición. Pedimos en esta hora que seas tú guiando este estudio, Señor, este pequeño tiempo de compartir para que podamos aprender más de ti, podamos conocerte más, conocer más tu voluntad en nuestras vidas y de esa manera, Señor, podamos entregar lo que nos falta entregar para que puedas tú realmente tener el control de nuestras vidas, Señor, y podamos encaminarnos cada día más a lo que tú quieres de nosotros. Así que te pedimos en esta hora tu bendición, Señor, tu guía, y te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder abrir, Señor, en cualquier momento, en cualquier lugar, tu palabra, Señor, y poder alimentarnos a través de ella. Ayúdanos, Señor, y una vez más, muchas gracias por este tiempo y por esta oportunidad que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice así entonces el capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces ya decíamos recién que en este caso donde él está hablando de obispo, hoy día sería, ¿no es cierto?, estar hablando del pastor o de los pastores, diciendo eso, que si alguno desea ser pastor, buena obra desea. Y lo primero que desprendemos de este versículo sería la palabra desea. ¿Qué quiere decir esto que alguien desea ser pastor? A lo mejor alguien que cumplió 18 años no sabe qué estudiar y decide ser pastor. Bueno, no se refiere a eso. Nosotros tenemos, bíblicamente hablando, más o menos como tres definiciones de lo que es este deseo. El primero lo veíamos hace unos días atrás cuando veíamos que decía que Dios deseaba que todos los hombres se volvieran a Él, ¿no es cierto? Se volvieran al arrepentimiento, lo conocieran la verdad. Y por lo tanto ese es un deseo que podríamos decir que está, pero que se sabe que no se va a dar. Como por ejemplo el saber que toda la humanidad sea salva. Es algo que Dios desea, pero que no se cumple. Por otro lado, hay un deseo que se escribe, acá en la Biblia lo vamos a encontrar como el deseo de, y en realidad lo que significa es que sí o sí se va a cumplir. Es una manera de decir, nomás podríamos decir esto del deseo, porque se desea y se hace. ¿Ok? Y lo que tenemos aquí, esta tercera definición o sinónimo de la palabra deseo, definición, lo que quiere decir es que hay un deseo ardiente en el corazón de esta persona que por cumplir con esto, y es porque Dios lo ha puesto ahí. Por lo tanto, lo que está diciendo acá es eso, que si alguien tiene el llamado de Dios en su corazón, entonces siente este deseo ardiente de poder cumplirlo, porque Dios lo ha puesto en su corazón, el volverse pastor, el volverse misionero, lo que sea. Cuando Dios pone eso en tu corazón, entonces tú quieres sí o sí cumplir con la voluntad de Dios y quieres llevar a cabo lo que está en tu corazón. Y eso es lo que está hablando aquí. Que si alguien tiene el llamado de parte de Dios para ser pastor, buena obra desea. Es decir, está eh, siendo bendecido por parte de Dios para poder tener este ministerio de pastor. Por lo tanto, no es como decía yo en el principio, que es como por descarte decir no tengo que estudiar, ya voy a ser pastor. No es así, sino que es porque Dios pone este deseo en tu corazón y por lo tanto Dios te va a preparar y te va a dar todas las herramientas para poder cumplirlo. Pero ojo, versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo, que el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar.
podemos ver aquí, ¿no es cierto?, algunas de las características que Pablo estaba definiendo para el obispo, que hoy día nosotros las aplicaríamos para el pastor. Y vemos, por ejemplo, que dice que debe ser irreprensible. ¿Qué significa esto? Alguien perfecto que no tiene equivocaciones, no tiene errores, no tiene pecados. Resulta obvio, ¿no es cierto?, que uno dice no, porque no existe el ser humano perfecto, porque solamente Cristo lo fue y nosotros estamos en esta etapa constante de crecimiento, de poder alcanzar algún día la estatura de la plenitud de Cristo. Pero hoy día, en este mundo, tenemos pecados, cometemos errores, etc. Por lo tanto, cuando hablamos de irreprensible, no estamos hablando de alguien que es perfecto, sino que ¿cuál es el sentido que está aquí? El sentido es que alguien que, a pesar de que se va a equivocar, de que va a pecar, es alguien que pone en su corazón delante del Señor, pone el arrepentimiento de por medio, y por lo tanto es alguien que de alguna manera, dado que siempre está en comunión con Dios, en el sentido de que cuando se equivoca, busca el perdón de parte de Dios, y también con los hermanos, porque también un pastor puede cometer un error con un hermano. Por lo tanto, es alguien que está en ese ferviente deseo de estar en una correcta relación con Dios y también con sus hermanos. Por lo tanto, eso es lo que lo hace irreprensible, en el sentido de que cuando se equivoca, pide perdón. ¿Ok? Viene siendo entonces alguien que no puede ser juzgado o enjuiciado, si se quiere, porque aunque se equivocó, está la evidencia de que él también se arrepintió. ¿Ya? Ese es el sentido que está aquí. Por lo tanto, como decía, no es que irreprensible signifique perfecto, sino que significa que está constantemente buscando el perdón de parte de Dios de sus errores para estar siempre en esta correcta relación con Dios. Marido de una sola mujer. Bueno, resulta obvio, ¿no es cierto?, que incluso hoy en día, si es que lo pensamos así tan simple como está escrito, habría que tacharlo, porque ni siquiera se puede casar con dos personas. Pero el sentido va más allá. Va en el sentido de ser una persona que tiene moralidad sexual. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que el requisito es que no sea alguien inmoral en el sentido sexual. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que sea alguien que esté siempre pendiente de hacer lo correcto delante de Dios en este aspecto, en su relación con su mujer, y por lo tanto que en sus pensamientos, en lo que él dice, en las cosas que mira, en todo lo que hace, está siempre buscando dar la gloria a Dios, de ser fiel a su esposa. Que todas sus acciones en ningún momento lo lleven a caer en adulterio, por ejemplo, sino que tiene que ser alguien que esté no casado con dos personas, sino que siempre buscando honrar su matrimonio, ser fiel en todo aspecto. Ya eso se refiere con marido de una sola mujer. Ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, no voy a detallar todo porque se nos va a pasar mucho el tiempo, pero creo que estas características se entienden un poco mejor, ¿cierto? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, que... Espérenme, vamos a leer el 5. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora sí, ¿qué es lo que veíamos en el 4 y 5 que van de la mano? Alguien que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lo volví a leer para que quede totalmente clarito. Es importante que el obispo, el pastor, tenga estas características porque es ejemplo de los demás, es ejemplo de la iglesia, de los hermanos. Tiene que ser buen gobernador en su casa para poder de esa manera también gobernar bien la iglesia. Tiene que haber ser consecuente entre una cosa y otra, porque obviamente no tendría ningún sentido alguien que en la iglesia es ejemplo de todo, pero en su casa tiene la embarrada, dicho en buen chileno. Tiene que haber consecuencia, y eso es lo que está diciendo aquí, que se parte por la casa y el resultado de eso también se va a reflejar en la iglesia. Dice también que no sea un neófito, que no se envanezca, que no sea envaneciéndose, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo,
también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito, perdón, y en lazo del diablo. Todas estas características que hemos visto, como ya decía, Pablo las pone, ¿no es cierto?, como características para el obispo, pero como decía yo en el comienzo, veníamos hablando antes de la obediencia del sometimiento. ¿Qué relación tienen estas dos cosas y por qué esto no está aislado como pareciera? Porque hay algo no visible de lo que hemos leído aquí. Lo visible, ¿no es cierto?, es que estamos viendo las características del obispo, estamos viendo que son características visibles, tiene que ser ejemplo, tiene que un montón de cosas. Y por lo tanto tiene que tener autoridad para poder enseñar también en la iglesia. Habíamos leído ahí en el fines del versículo 2, apto para enseñar. Pero hay una característica invisible que no está escrita, pero que se entiende, que es la obligación o el deber que tenemos los hermanos, los que no somos pastores, sino que somos ovejas, digamos, en la iglesia, y tiene que ver precisamente con el sometimiento. ¿A qué me refiero? Primero, todas estas características que hemos visto aquí, ya lo he repetido varias veces, Pablo las dicta para el obispo, para el pastor, pero no son exclusivamente para él, sino que también son para nosotros. Cualquier miembro de la iglesia, cualquier hermano, también debe cumplir con estas características, porque no es solamente que el pastor debe no ser dado al vino, nosotros los cristianos todos también. Por ejemplo, entonces, ese es el primer punto, que como les decía, nosotros las ovejas también debemos cumplir con esto, también debemos someternos a Dios en esto, pero hay una segunda característica que es que, así como hablábamos recién de que el pastor debe cumplir con estas cosas y tiene que ser ejemplo, la idea de todo esto es que los miembros de la iglesia también podamos reconocer esto en el pastor para poder permitirle poder pastorear correctamente la iglesia. Dicho de otra manera, como le gusta decir a Omar, que la iglesia pueda dejarse gobernar, si queremos verlo de otro punto de vista. Porque, como hemos estado viendo y estuvimos viendo ayer, hay un mandato de Dios de poder someternos a Él, de poder obedecer a Dios. Y por lo tanto, si el sentido en el corazón del pastor que nosotros tengamos aquí o en otro lugar es buscar al Señor, es buscar su voluntad, es poder hacer eso en la iglesia, lo que nosotros debemos hacer, por supuesto, sometiéndonos al Señor, es también someternos a nuestro pastor, a obedecer o a aceptar la disciplina. Hay muchos contextos y hay muchas formas en las que constantemente debemos estarnos sometiendo. Y la idea es esta, es entender el orden que Dios ha puesto. Veíamos ayer, ¿no es cierto?, del hombre, cabeza de la mujer. Bueno, también en la iglesia hay un orden. Y por lo tanto también tenemos este llamado no solamente a cumplir con estas características, que no solamente son para el pastor, sino para todos nosotros, sino que también está este llamado invisible, si queremos decirlo, que no lo leímos aquí, pero que se entiende que la gracia de que el pastor pueda cumplir con estas características y pueda ser apto para enseñar y pueda ser ejemplo también, incluso para con los de afuera, es para que nosotros también podamos reconocer eso y podamos también someternos a él, a entender que detrás de todo esto hay un orden establecido por Dios y por lo tanto también nos estamos sometiendo a Dios, o directamente no nos estamos sometiendo a Dios cuando tampoco nos sometemos a nuestro pastor. Por lo tanto, ¿con qué quiero concluir? Que hay un llamado en todo esto, así como leíamos en el capítulo 2 creo que era, para tener este tiempo constante de nuestro devocional, de estar orando también por estas cosas, de estar orando también por nuestro pastor, de estar orando por nosotros mismos, para poder siempre estar sometiéndonos al Señor, poder estar buscando su voluntad. Así que les hago esta invitación a no descuidar nuestro tiempo de oración, de devocional, y de incluir a nuestro pastor, porque así como veíamos que estas características aplican para todos, sobre él también hay una responsabilidad importante de ser ejemplo, de gobernar correctamente su casa, para poder gobernar correctamente la iglesia. Así que les invito a eso, a no solamente estar pendiente de orar por nosotros, sino también por nuestros hermanos y en este caso también por nuestro pastor. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga.